Lo que está pasando en las universidades. Hace tiempo, Adrián, Sí. que venimos hablando de esto porque, bueno, lo que sucede hoy con la educación en general, con las escuelas en la República Argentina, también se refleja a nivel universitario. De hecho, esta es la tercera semana con medida de fuerza. Bueno, Daniel Filmus, exministro y ahora diputado, está aquí con nosotros para hablar de este tema. Bienvenido, gracias por venir. No, hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, decíamos, tercera semana de paro en las universidades nacionales, algo que los universitarios ya venían anticipando podía suceder, que después del receso no comenzaran las clases. Sí, ahí tenés dos temas que son importantes, uno más grave que el otro quizás. Durante el año 2016 y 2017 en las universidades hubo acuerdo salarial. Sí, prácticamente no hubo conflicto, así que el gobierno resolvió en el año 16 y el año 17 con paritarias nacionales los conflictos en la universidad. Hubo conflictos pero parciales. Ahora tenés una confluencia de dos temas. En primer lugar, estamos en el mes de agosto, empezando casi septiembre, y todavía no hubo un acuerdo salarial. ¿De cuánto fue la oferta? Bueno, la oferta antes de las vacaciones de invierno era de 15% en 4 cuotas. Terminaron las vacaciones, hacía 2 meses que no se veía el ministerio con los sindicatos universitarios y cambió la oferta. Ahora es 15% en 3 cuotas, como queda menos en el año. Entonces, realmente es gravísimo, porque estamos hablando, nosotros como diputados participamos del debate del presupuesto, el presupuesto preveía una inflación del 10%. ¿Se acuerdan que al día siguiente se reunieron el ministro de Economía, la conferencia de en aquel diciembre momento, y Nicky Toto nos dijeron, bueno, ahora en vez del 10 es el 15, pero ahora estamos entre un 30 y un 35. Entonces es muy difícil decirle al docente que acepte un aumento del 15 en 3 cuotas, cuando en realidad ya en lo que pasó del año tenés un aumento de inflación del 20 y nadie apuesta menos del 30 a 35. Entonces, por un lado tenés el conflicto docente, pero ahora se agravó con una situación de los rectores. Nosotros la semana pasada, hay que contarlo, recibimos a los rectores de las universidades nacionales. Nunca los rectores hacen un planteo presupuestario de esta magnitud. Dicen, bueno, que la última cuota que recibieron para pagar la luz, el gas y todo lo que hace al mantenimiento de la universidad fue en el mes de abril. Quiere decir que de abril hasta ahora está viviendo con sus propios recursos la universidad. Y la denuncia que ustedes habrán leído ayer, que se paralizaron todas las obras. Es decir, la Nación tenía obras de construcción en distintas universidades y las paralizó todas. Entonces tenés como la tormenta perfecta. Los docentes no pueden dar clase por los salarios que tienen, los rectores casi no pueden abrir las universidades porque no tienen para pagar las cuestiones de mantenimiento, y en aquellos casos donde la universidad crecía porque se hacían nuevas obras, las obras están paralizadas. Y estos temas, Daniel, se conocen realmente muy poco. No estamos, quizás ahora, porque usted vino y lo estamos entrevistando, lo estamos indagando sobre el conflicto de las universidades, pero hoy el gobierno quiere instalar otro tema en la Argentina, como el caso de los cuadernos. Mientras tanto... Yo en realidad los escuché a ustedes. Ustedes entrevistaron a rectores de universidades que estuvieron acá, el de la UTN, el de Jaureche, sí, que aparte de la Jaureche y otras universidades tienen un problema adicional. Yo mencioné 3 problemas, hay un problema adicional, que son universidades que están creciendo todos los años. Una universidad que se creó hace 3, 4 años, abrió el primer año, después abre el segundo, después abre el tercero y ahora abre el 4.º año de las carreras. Entonces tiene un crecimiento vegetativo, es natural. Bueno, no les pagaron a los docentes que incorporaron el año pasado, estoy hablando de la Jaureche en particular, sí, pero hay varias más, no le pagaron a los docentes que incorporaron todo el año pasado, trabajaron y no les pagaron, y no le están pagando a los docentes que se iniciaron este año. Un alumno que terminó el 3.er año tiene derecho a cursar el 4.º. No le puede decir a la universidad, no tengo profesores. Entonces la universidad sale a contratar a los profesores y la Nación no le pasa la plata por esos profesores. La verdad que es gravísimo. Insisto, hoy recibí el llamado, por ejemplo, hoy de la Universidad de La Rioja para que nos pedía por favor que vayamos a ayudar. Y también les digo una noticia que probablemente ustedes no conozcan, que desde el Congreso de la Nación, los bloques de la oposición, no solo nuestro bloque, sino todos los bloques, estamos trabajando junto con los rectores, junto con los sindicatos docentes, también los sindicatos docentes de la primaria y de la secundaria, para una sesión especial, porque va a llegar el presupuesto 2019. Entonces, sí, no solo vamos a tener ya que el presupuesto 2018 no resuelve los temas, sino que ya sabemos que en el borrador, por ejemplo, del presupuesto 2019, el fondo de incentivo docente no está o está... Daniel, discúlpeme que insista. Sí. El gobierno quiere instalar el tema, supongamos, de las coimas para que no se hable de esto, para que no se hable de lo que está pasando a la gente. La maniobra que hace el gobierno la conocemos todos. El gobierno siempre plantea temas que desvíen
lo que vive nuestra gente todos los días. Los chicos que van a la universidad, por más que le hablen de los cuadernos, de las coimas, de lo que fuera, cuando llegan a la clase no tienen profesor o salen con el profesor a la calle, como pasó hoy. No sé si pudieron seguirlo en Plaza de Mayo, hubo una clase atrás de otra. La Universidad de Buenos Aires salió a la Plaza de Mayo a dar clase. Por supuesto, en los medios esto estuvo muy poco, pero salieron a la calle para hacer visible justamente esto que los medios muchas veces tapan. Así que el que va a comprar las cosas al supermercado todos los días le pueden contar muchas cosas de otro tema, pero él vive la inflación en su bolsillo y las necesidades que el hogar no cubre. Entonces, estos temas son realmente serios y estamos hablando de un sector medio, porque el que va a la universidad como profesor, en general saben que ya está graduado y pudo hacer toda la universidad. No se trata de los sectores más humildes. Sin embargo, yo soy profesor regular por concurso de la Universidad de Buenos Aires hace 30 años. Nunca vi una situación como la actual. Hubo una, que fue la de López Murphy, no sé si se acuerdan, sí, en el gobierno de la Rúa, que hizo un ajuste del 13%, menor que el ajuste de ahora. Porque el ajuste de López Murphy fue bajarle el 13% a los universitarios y a los jubilados, duró 2 semanas, y cayó López Murphy, sí, porque no se sostiene, y esta vez, si le quieren aumentar el 15% y la inflación es del 35%, el ajuste va a ser del 20%, así que mayor de aquel momento. Por eso las universidades, hay que decirlo, no van a resolver este tema si el gobierno no las escucha. Filmus, ¿y qué pasa con lo edilicio? Ahora se habla mucho de las escuelas en provincia de Buenos Aires. Bueno, justamente hubo una medida en el boletín oficial publicada para que Enargás vaya a revisar las escuelas y las conexiones de gas en la República Argentina, porque podrían ser un peligro, eso es lo que entendemos. Pero en realidad lo que le quiero preguntarle es, a nivel universitario, ¿qué es lo que está pasando con eso? ¿En qué estado están las universidades? Porque se habla de las escuelas primarias, secundarias, y ¿qué les responde también a aquellos que dicen, bueno, pero el kirchnerismo gobernó muchísimos años? ¿Qué es lo que pasa con las universidades y con el estado de las escuelas en general, no? Sí, son dos temas distintos. El estado de las escuelas corresponde a las provincias, el estado de las universidades corresponde a la nación. Entonces, cuando uno habla de las escuelas, tiene que ver en cada provincia, sí, cuál es la condición particular, porque la nación lo que hizo durante los 12 años del kirchnerismo fue construir escuelas nuevas, la mantención y el arreglo de las escuelas corresponde a cada una de las jurisdicciones. Pero ve que se habla de las escuelas primarias, las conexiones de gas, el estado, las paredes que se caen, pero de las universidades vemos poco. Y la pregunta tiene que ver con eso, ¿en qué estado están también las universidades? No, las universidades fueron atendidas por el gobierno nacional, se construyó tantos metros cuadrados durante los 12 años del kirchnerismo, casi como metros cuadrados había antes. Sí. Primero porque hubo muchas universidades nuevas. Ustedes las habrán recorrido en algún momento, uno ve universidades con campus realmente buenísimos, realmente muy importantes, y muchas universidades que fueron construidas desde cero, con lo cual... Es decir, se habla poco porque están bien. En general están bien, pero insisto, ¿cuál es el problema hoy? Pero no hace falta irse lejos, en la Universidad de Buenos Aires ya lo tenemos, se paralizaron las obras. Y quiero decir un tema que no está saliendo a la luz y cuando salga va a ser por lo menos una noticia importante. Los investigadores del CONICET, todos los insumos que utilizan, tanto de maquinaria como de materia prima para su trabajo, son importados. Los insumos para la investigación científica en el país se compran 1 o 2 años antes, tarda mucho en llegar, y cuando se compraron, es decir, cuando se encargaron, el dólar estaba a 20. Entonces uno recorre los centros de investigación del CONICET, fundamentalmente los de ciencias exactas, los de naturales o de alta tecnología, y lo que encuentra es que no están pudiendo sacar de la aduana porque el presupuesto que tienen no les alcanza. Y te estoy hablando de muchas cosas que tienen vencimiento. Vean los de biotecnología o los de química, y realmente están desesperados. No sé si vieron el martes pasado, que C5N fue el único que lo cubrió. Hicimos en el Congreso de la Nación, convocado por los propios científicos, con una movilización afuera, que fue una movilización que también se realizó en todos los centros de investigación del país, porque los científicos son pocos, no son muchos, entonces tienen escasa capacidad de mostrar lo que está pasando. Pero la situación, hay que decirlo, es dramática. Daniel, el gobierno en los 2 primeros años sobreactuó un futuro brillante. Y hoy en la Argentina se habla de ajuste y de que el país no va a crecer. Creo que este año un crecimiento del -1. ¿Cómo analiza esto? Y bueno, estamos esperando el segundo semestre, ¿no? Es famosa esa frase del segundo semestre, como ahora ni siquiera nos dicen que el año que viene va a ser mejor. Lo cual es preocupante, si el propio gobierno no puede decir que el 2019 va a ser mejor que el actual, y lo que hemos visto este fin de semana en los diarios económicos
es que se prevé, como decías vos, un año a la baja en el 2018 y no se prevé crecimiento en el 2019. Y hay que plantear una cuestión más. Estamos en una inflación de arriba del 30%, que casi es esta inflación, porque uno tiene imposibilidad de consumo al mismo tiempo, porque vos podés tener inflación porque la gente sale a comprar, entonces la producción no te alcanza y subís los precios. Pero tenemos, como pasó con el Día del Niño, una baja en el consumo y al mismo tiempo tenés que los precios siguen aumentando. Y parece claro, hoy estuve en una mesa ronda justamente sobre el tema de economía, donde se hablaba que la necesidad de financiamiento de 15.000 millones de dólares para el año que viene, que no está resuelta, va a significar, primero, que no se cumpla con el Fondo Monetario Internacional y segundo, la caída en default. Entonces tenés un mercado interno destruido, bajó, como leyeron ustedes, el 6-7% la industria en este año, y una situación gravísima que va a impactar más fuerte hoy. Nosotros estuvimos presentando un libro de Salvia, el que dirige el Observatorio de la Pobreza en la Universidad Católica, y él nos planteaba, bueno, realmente que cuando haya una medida nuevamente de la pobreza, el golpe va a ser realmente grande. Filmus, a ver, como representante de lo que es el ámbito docente también le hago esta pregunta, porque tuvo poca repercusión. Sin embargo, a mí me pareció un tema muy importante. Hace unos días nos enterábamos de que sacaban las Islas Malvinas del billete de 50 pesos, que en realidad seguía en circulación, pero que iba a ser reemplazado, bueno, por un ave, en este caso, así como la ballena franca austral, ¿no? Y digo como docente porque en realidad algunos le dieron poca importancia a ese tema, y a mí me parece que es de los temas que pasan desapercibidos, pero desde lo conceptual es muy importante. Esas Malvinas por las que murieron tantos jóvenes argentinos, no jóvenes, y digo jóvenes, digo chicos de 18 años, ¿no? Que ni siquiera habían llegado ni a tener una familia, a tener un trabajo o lo que fuera. ¿Le parece algo menor? ¿Cuál es su lectura? No, me parece gravísimo, como concepto todo me parece gravísimo. Ustedes les voy a contar una cuestión que seguramente vieron. En un reportaje que le hace Pañi al jefe de gabinete, a Peña, en el coloquio de IDEA, Peña dice: el problema de los argentinos es que miramos demasiado para atrás y creemos que lo que pasa hoy tiene que ver con nuestro pasado, como si pudiera no tener que ver. Al mismo tiempo es el gobierno que habla de la herencia recibida. Entonces él dice: hicimos una cosa gloriosa en este gobierno, sacamos los muertos de los billetes. Ahora en nuestros billetes, dice San Martín, Sarmiento, dice, eso nos anclaba al pasado. Está hablando... Eso decía Peña. Eso decía, como si Washington en el dólar destruyera a Estados Unidos, o cuando vos ves los billetes japoneses están los emperadores, o ves billetes franceses. Digo, una locura total, esta idea de que no existe el pasado, que no tenemos que... Porque se sacan las Malvinas hoy como se sacó a San Martín, como se saca a Sarmiento, como se... Realmente es una locura hacer eso, y fundamentalmente en el caso de Malvinas es un ejemplo de soberanía, porque, por ejemplo, los españoles pelean por Gibraltar. Ahora, vos vas a España y no es una causa nacional. Vos caminás acá 2 cuadras y no dejás de ver un negocio que dice Islas Malvinas, ves un auto que pasa con una calcomanía de las islas. Nuestro equipo sale a la cancha y lo primero que se canta al que nos salta es un inglés. El tema de Malvinas es un tema que está presente después de 180 años que usurparon Malvinas, está presente por este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque en la vida cotidiana Malvinas es una parte de la Argentina, tan argentina como el obelisco. Ahora, sacar Malvinas, porque bueno, si no lo hubieras puesto, no, pero una vez que está, sacar Malvinas es una simbología. Es realmente un gobierno que no le preocupa la soberanía, en general la soberanía económica, no le preocupa depender del Fondo Monetario Internacional, no le preocupa depender de los países centrales, es un gobierno que tampoco le interesa la soberanía territorial. Daniel, lo escribió también en sentido de lo que preguntaba Dani. Eduardo Fidanza escribió un artículo en el Diario de la Nación diciendo que desde 2015, desde ese año, de cuando Macri comienza a gobernar, decidió cambiar la palabra pueblo por gente, ¿no? Sí, bueno, es exactamente lo mismo. Y en la educación, como docente y como pedagogo, como estudioso y escritor de la educación, hay una cosa más grave aún. El ministro de Educación, Esteban Burrich, por ejemplo, se presentó diciendo: no me miren como ministro de Educación, sino como gerente de recursos humanos. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, es gravísimo. Nosotros educamos ciudadanos, educamos personas integralmente. Una parte nuestra es ser trabajador. Y es muy importante que la educación sirva para el trabajo. Pero uno educa en una concepción integral del ser humano, ¿no? Y solamente este gobierno ve la cuestión del mercado. Por eso me parece que esta mirada tan pequeña de la educación le hace decir también al propio Peña, en la misma entrevista, el problema de la educación argentina
es que hace chicos críticos. Bueno, justamente lo mejor que le puede pasar a un país, pregunten en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, es tener chicos críticos que vean la realidad y tengan su propia mirada. Lo otro es el totalitarismo, lo otro es que hay una dictadura de cualquier tipo, de cualquier signo que sea, que nos baja qué es lo que hay que pensar. La posibilidad, lo grande de nuestra educación y de la educación pública de la 1420, de los más conservadores, porque Roque era un conservador, es haber hecho una educación pública plural, amplia, que no está vinculada a la iglesia, que tiene su propia mirada y que genera justamente personas críticas que miren una realidad y la quieran cambiar. Sin embargo, sobre el pensamiento crítico, y pongo el ejemplo de los actores, pero sobre el pensamiento crítico en general, este gobierno vino a barrer un poco con eso, ¿no? O por lo menos a manifestarlo como algo negativo. En plena campaña, hablando de jóvenes que en otro gobierno, si estaban involucrados políticamente, eso era algo muy pesado, muy negativo, cuando en realidad ahora nos preguntamos también dónde está la juventud, en todo caso de Cambiemos o del PRO, porque no la vemos en las calles, ¿no? Manifestándose o yendo a las escuelas. Se criticaba que se pintaban las escuelas, me acuerdo, en algún momento, ¿no? Vos fíjate, el mejor ejemplo de eso es lo que acaba de ocurrir con el movimiento femenino. No fue un movimiento partidario. Sería el loco que alguien dijera que es un movimiento de izquierda, que es un movimiento kirchnerista, que es un movimiento radical o de centro. Fue un movimiento donde todas nuestras hijas, ¿no? Digo hijas porque fue más femenino que, aunque también los chicos salieron. Fue un movimiento que arrasó con todo, quiero decir que arrasó, que salió intempestivamente, que no lo imaginábamos nosotros mismos, no lo imaginamos, y nos dio grandes lecciones. Porque yo caminaba por la calle los días de la votación en diputados y en el Senado, y vos veías que no es gente que se movía por la política partidaria, que ni siquiera me reconocían, digamos, ni reconocían a los políticos, simplemente se movían por un derecho, por ampliar los derechos. Eso hace, por eso tenemos futuro nosotros, porque no sé qué mundo le vamos a dejar nosotros a ellos. Probablemente le dejemos un mundo todavía muy injusto, pero estamos dejando chicos que son capaces de corregir ese mundo que no es el que soñamos. Gracias, Filmus. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Bueno, Dani, vamos.